parte del proceso de internacionalización que estamos haciendo en la Escuela de Administración, siempre tenemos invitados internacionales de universidades internacionales y traemos profesores desde el tema de pregrado, maestrías, especializaciones y hasta el doctorado. Y hoy nos acompañan desde la Universidad de Leipzig. Leipzig es una universidad en Alemania que queda en la ciudad de Leipzig, ya les cuenta Johnny. Johnny Ángel, aunque es colombiano, ya lleva 10 años allá en la Universidad de Leipzig, es profesor de allá, pues ha trabajado todos los temas de emprendimiento, innovación, pymes y todo el tema de negocio internacional. Entonces por eso nos pareció interesante que ya que estaba acá dictando clases en las maestrías, en el doctorado, también tuviéramos la oportunidad desde el pregrado tener esta oportunidad de contar y desarrollar como un tema interesante el emprendimiento en ese entorno internacional. Entonces hoy nos acompaña Johnny Ángel, que como les digo es profesor de la Universidad de Leipzig, y pues nos va a dar una charla de 2 horas un poco hablándonos de la internacionalización y las prácticas en emprendimiento a nivel mundial y a nivel global, que nos permita de una u otra forma tener como una visión más global y más multicultural de cómo generar negocios y cómo emprender proyectos desde esa mirada internacional. Entonces pues espero que lo aprovechen, de verdad que contar con un profesor internacional y de verdad estos temas que nos traen, no solamente porque son actuales, sino porque tienen ese componente internacional, complementan muy bien la formación que ustedes están haciendo desde cada una de sus prácticas. Entonces Johnny, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bastante frío, ¿cierto? Bueno, la idea de esta charla es básicamente que discutamos. O sea que de entrada les pido por favor, no vamos a tener la típica clase magistral donde ustedes solo reciben, sino que me gustaría compartir con ustedes, tener sus opiniones, su visión. Todo argumento es válido siempre y cuando lo presentemos de una forma respetuosa y lo argumentemos, ¿de acuerdo? La idea básica es hablar de internacionalización, es decir, vamos a tratar de describir un poco el contexto en que estamos, cómo lo estamos entendiendo, y después cómo el emprendimiento puede ser una herramienta para sacar ventajas de este contexto o aprovechar las oportunidades que hay dentro de este contexto. ¿Claro? Todos son de la misma carrera, me gustaría saber un poco más o menos qué carreras hay presentes. Ustedes me dijeron que son de negocios, logística, o sea, todos internacionales, ¿de acuerdo? Un poco sobre mí, soy catedrático en Leipzig, ya pues soy postdoctorado, ya terminé mi doctorado y seguí pues con mi investigación postdoctoral. Digamos que el tema de los negocios internacionales, la economía internacional siempre me ha apasionado, es mi formación. Yo también tengo mi formación de pregrado en negocios internacionales y tengo una maestría en economía internacional y pues el doctorado en desarrollo de pequeñas y medianas empresas en países emergentes. De ahí que el caso de Colombia sea muy atractivo, no solamente porque es mi país, sino porque es una economía que tiene ciertas características. Casi toda mi experiencia ha sido, obviamente, jugando en los diferentes continentes. También hago parte de una maestría en Vietnam, así que pues, me he tenido la oportunidad de comparar cómo estamos acá, cómo estamos allá y más o menos entender que Latinoamérica a veces la creemos que está muy atrasada y pues no es así, ¿no? También hay otras latitudes donde el desarrollo no ha hecho presencia fuertemente. Mi enfoque, y les invito a que visiten nuestro centro de investigación en la Universidad de Leipzig, el CEP. Ahí tenemos también colgadas todas las publicaciones, de pronto les puede servir a ustedes a futuro en sus trabajos de diferentes asignaturas. Ahí tenemos todos los artículos. ¿Tú sabes si hay posibilidad de aumentar un poquito de diapositivas para la gente? No sé. Para que se vea más. ¿Sería el video 20? ¿Será que en el video No sé. lo tenemos que dejar?
Ahí, ¿Mejor? no mucho, ¿no? Pero acá hay puestos. La primera fila no se vendió, así que pueden hacerse acá. Acá también. ¿Ok? Bueno. Listo. Les decía que como parte de todos estos trabajos de investigación, el enfoque de publicación es bastante fuerte y ahí van a encontrar algunos papers enfocados en Colombia y otros pues en otras regiones de Latinoamérica, temas de emprendimiento, innovación, cambio tecnológico, cambio estructural, que pues son temas que siempre en internacionalización estamos tratando. Bueno, ¿cómo estamos entendiendo el contexto global? ¿Cómo lo entendemos hoy en día? Los chicos de negocios, ¿cómo lo entienden? O no lo entendemos también, puede ser. Es decir, ¿alguien se atreve? Uy, este frío nos tiene muertos hoy. Bueno, básicamente muchos de los estudiantes me dicen que el contexto global lo estamos tomando de una forma de conexión, o sea, el hecho de que tengamos todas estas herramientas de comunicarnos hace que pensemos que estamos ya no en diferentes países, sino que estamos en lo que algún día alguien llamaba la aldea global, ¿ya? Ese concepto donde no hay fronteras, donde en teoría tanto el capital como la fuerza de trabajo puede movilizarse de un país a otro. Hoy en día lo puede hacer más, digamos, de una forma dinámica. ¿Qué ocurre? Si eso es así en ese sentido del contexto, ¿qué oportunidades arrojaría para nosotros? Es decir, como Colombia, en este caso. Este contexto nos está exigiendo unas determinadas características y a la vez que nos exige, también nos oferta unas oportunidades. Dicho eso, tenemos dos parámetros que establecer cuando hablamos de internacionalización. Uno es el contexto, está bien, estamos conectados, hoy en día es muy fácil hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ya no tenemos esos problemas de antes, de no comunicación, no información, sino que simplemente si yo les dijera busquen noticias sobre alguien, sobre algún tema en particular, ustedes simplemente van a googlear algo y lo van a encontrar en unos segundos. Sin embargo, este contexto lo tenemos que entender en dos dimensiones al mismo tiempo. Una cuestión es estar globalizados y otra cuestión es estar internacionalizados. Y aquí hay muchas discusiones con diferentes autores, con diferentes teóricos, dado que estas dos palabras se confunden día a día. Las podemos usar las podemos intercambiar y vamos a entender el mismo significado. Sin embargo, hay pequeños detalles. Cuando hablamos de la internacionalización, y esto es importante, estamos hablando de las empresas, al nivel de la empresa. ¿Por qué? Porque en última es un proceso. Es como una empresa puede llegar a ofertar un servicio o producto en un mercado diferente al doméstico. ¿Claro? Diferente es cuando hablamos de globalización. Ahí ya entramos a tener un punto de vista mucho más amplio y tiene que ver con todos esos impactos o barreras macroeconómicas. ¿Ya? Un ejemplo es que hoy en día, cuando hay una crisis en un determinado país y este país está vinculado a través del comercio con otros, pues esa crisis se transfiere, ¿no? Y es lo que hemos analizado siempre en los negocios internacionales. Colombia en la década de los 90 sufrió mucho por eso. La última, en la del 2008, la crisis financiera en Estados Unidos, que se volvió global, también sufrimos, nuestros indicadores macroeconómicos se vieron afectados y era sencillamente esa conexión que tenemos entre los países. Si lo colocamos en estos términos, la internacionalización será posible siempre y cuando las empresas se internacionalicen. O sea que un país será más o menor internacionalizado siempre acorde con el nivel de internacionalización que sus empresas manejan. ¿De acuerdo? Esas empresas que hablan que su enfoque solo es el mercado nacional, no es que no estén internacionalizadas, ellas también tienen, no hay problema, ellas también tienen
una competencia internacional. Si bien el mercado o su enfoque está en el mercado nacional, ellas tienen que competir con esos productos importados muchas veces. De esta manera, la internacionalización como tal viene a ser el instrumento que un país, con el que un país permite que sus empresas eleven su competitividad, dado las intenciones o dado los estándares que los mercados internacionales le suponen a estas empresas. ¿De acuerdo? Por último, en este lado, la internacionalización no implica que yo tenga que abandonar mi país como empresa, desde el punto de vista de empresa. Yo puedo desde Colombia desarrollar un bien y servicio para un mercado fuera o en la región donde está ubicado geográficamente. ¿Eso qué hace? Que yo tenga que tener en cuenta ciertas características, y eso lo vamos a ver más adelante: es cultura, los términos de intercambio, naturalmente, las monedas. Todo esto hace que yo desde mi país pueda atender a ese cliente que está afuera. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de globalización, y lo explicaba ya, es esa interacción entre los países, y ahí obviamente todo este tema de tratados de libre comercio, acuerdos regionales, juega un papel importante. Es la forma o son los vínculos que permiten que los países se relacionen. ¿Ya? Obviamente, si tomamos el caso actual de Colombia, donde nuestro vecino está en una crisis, no solamente económica, sino social, pues obviamente de una u otra forma nosotros estamos recibiendo ese impacto. ¿Ya? Eso a ciertos sectores de Colombia lo va a afectar porque va a haber más mano de obra, más oferta de mano de obra, va a bajar los precios de esas manos de obra, dado que esa población se está trasladando al país. ¿De acuerdo? A pesar de que estamos en la misma región, son efectos que se dan por esa relación entre países. Obviamente, cuando hablamos de los temas globales, queremos entender que es que el planeta en sí puede llegar a entenderse como una sola cultura. ¿Ya? Y entonces, los estudiantes que hoy tengo enfrente mío lucen como los estudiantes que voy a tener en una semana en Alemania. Me refiero a cómo se visten, porque eso ha sido un efecto de la globalización. ¿Ya? Esa tendencia de modas, el hecho de estar usando siempre el smartphone, etcétera, ya hace parte de una cultura global. ¿Bueno o malo? Algunos dicen es malo, otros dicen es bueno, maravilloso, otros lo critican. No sé hasta qué punto uno puede estandarizar los valores culturales, los gustos, independiente de que estandaricemos el consumo. En un sentido estamos estandarizando el consumo porque necesitamos vender a mayor cantidad de personas. Ese es el sentido de esta globalización. Ya el tema cultural, yo soy uno de los críticos, digo, no se podría perder mi valor. O sea, puedo vivir donde sea, pero siempre seré un caleño. Es el caso mío. ¿Ya? Independiente de cómo luzca, cómo me vea, seré siempre de donde nací. Esos son temas o discusiones que hay en los temas de negocios internacionales. Si bien tenemos estos dos ámbitos, internacionalización y globalización, las empresas, obviamente, cuando intentan internacionalizarse, no van a tener en cuenta cada aspecto, ¿no? Esto es una dinámica que genera el mercado, pero que al final van a afectar. Usted puede empezar con una oportunidad de negocio, pero debe tener en cuenta esto. ¿Por qué? Si usted diseña un producto, y es el caso con algunas marcas famosas que no han tenido en cuenta los colores, y ustedes ya saben mejor esto, lo han visto en sus clases, cuando no se tienen en cuenta los colores, los símbolos, y llegan a un determinado mercado, puede ser que usted esté insultando una religión, puede ser que usted esté ofertando algo con un color que en mi cultura lo siento agresivo, o que representa, que pasó los dos casos famosos de la Nike, que mandó unos tenis con un logo que era parecido al símbolo de un dios, y en un país creo que fue la India, lo entendían como que yo estoy pisando ese dios porque lo estoy usando en los zapatos. En Japón, porque mandaron un producto con base en el color blanco, y el color blanco significa muerte. ¿Ya? Entonces, cuando no tienes en cuenta esos temas, puede ser
que el proceso de globalización o internacionalización se trunque. ¿De acuerdo? Bueno, además de eso, que es desde el punto de vista de los negocios o de la economía, tenemos también estos factores que muchas veces en el ámbito académico no queremos tratar. Y no lo queremos tratar o mencionar porque pues obviamente la discusión sería larga. Es decir, ustedes como futuros emprendedores o gerentes de empresas decidirán si sus enfoques van a tener en cuenta estas problemáticas. Se quiera o no, ellas sí están afectando el entorno de una empresa, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. Decía el tema de Venezuela, nos guste o no, si ya Colombia tiene problemas de desempleo, pues ahora con esa gran cantidad de personas que vamos a tener, o que ya tenemos en las ciudades colombianas, pues se va a incrementar esos índices, ¿verdad? Por ejemplo, un tema como los ambientales, bueno, el de corrupción creo que está muy de moda estas últimas semanas con el de, ¿cómo es que lo llaman? El cartel de la toga. Todos esos carteles ya han desquebrajado, por decir algo, en la estructura del país. Ya no podemos confiar en la estructura del país porque ya sabemos que la corrupción es tan alta que permea todos los niveles. Se quiera o no, eso nos está afectando en los temas de negocios. Voy a dar un ejemplo. Hace 2 semanas estaba en un evento y me preguntaban, colombiano, ¿por qué su país, algo más o menos así, por qué en su país no se entienden los partidos políticos? O sea, ¿cómo así? O sea, sí, normalmente todos los países tienen 2 grandes partidos, ¿no? El azul, el rojo, independiente si es liberal o conservador, es lo tradicional, o llámese republicano, socialdemócrata. Por ahí va a tener un verde que está cuidando el medio ambiente y alguien que se llama de izquierda. Más o menos esa es la estructura partidista de los países. Entonces me decían, no, pero en Colombia encontramos 4 o 5 grandes partidos. Entonces no sabemos qué bando es o qué principios tiene. Yo les decía, listo, pero ¿en qué puede afectar esto? Bueno, en términos de las instituciones multilaterales, llámese ONU, Banco Mundial, estas instituciones también cuando están haciendo sus préstamos a los países, miran la estabilidad política, que es uno de los riesgos que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no encontramos o no mostramos una seriedad en esa estructura como país. Independiente, no estoy diciendo que un partido sea bueno o malo, estoy diciendo es cómo nos ven o cómo se ve el hecho de que tengamos tantos partidos a la hora de una elección presidencial, ¿no? Ahora, no sé, tampoco el debate es si tenemos que tener solo 2, no es eso, sino que sean los que sean claramente definidos a partir de principios y valores. Otro de los temas que ha generado hoy en día, y por el conflicto armado, a pesar de que ya lo estamos pasando, ya no solamente es en sí el problema del conflicto armado, sino las oportunidades que va a generar el postconflicto. Es decir, qué recursos tenemos para la tal famosa paz. Paz sin empleo y sin oportunidades, pues creo que dura poco, y es lo que han mostrado otros casos a nivel del mundo. Entonces hoy en día, por ejemplo, el tema del postconflicto hace un llamado, y tengo estudiantes de maestría que me dicen que están trabajando, por ejemplo, en las zonas más alejadas de Colombia, pensando cómo van a lograr llevar emprendimiento y generar negocios en esas áreas, es decir, que se conecten con el país. ¿De acuerdo? Bueno, a su vez, esta serie de estos grandes temas que coloco aquí, conflicto, pobreza, corrupción, de pronto no para ustedes, pero para los que ya tenemos ciertas edades, nos han cambiado un poco la visión o los paradigmas del mundo. Dado que el planeta se dio cuenta que tomamos un rumbo, el capitalismo, y nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque contaminamos, porque generamos pobreza, porque algunos países se quedaron sin recursos naturales, así de sencillo. Y a raíz de eso se tuvo que repensar los objetivos de una sociedad, ¿no? El propósito de una sociedad. Aquí tenemos los famosos objetivos del desarrollo sostenible,
Y hoy en día, por ejemplo, aquí está la educación. Antiguamente nadie pensaba que la educación se tenía que ver a nivel multilateral, es decir, la relevancia de la educación. De ahí que ustedes tengan o vean que los profesores, los directivos se preocupan porque ustedes tengan una mayor calidad en sus procesos de aprendizaje. Contamos, por ejemplo, con el tema del agua. 30 años atrás en Colombia nadie pensaba que el agua iba a ser escasa, nadie. Siempre hemos tenido ríos, los mares, ya no teníamos por qué preocuparnos. Hoy en día pues es un tema bastante importante y hay hasta formación en este campo. En el tema muchas veces, aunque yo sé que suena raro, que uno le diga a los estudiantes de negocio, de logística o de administración, es que la pobreza puede ser vista como fuente de oportunidades de negocio. Eso suena casi antiético. Lo que hemos encontrado es que ya hay unas dinámicas muy fuertes, ¿no? Llámese la base de la pirámide, no sé si conocen el enfoque, donde el más famoso es este señor premio Nobel Linus, creo que me olvidé el apellido, donde él dice, bueno, la gente de ciertos estratos sociales no tienen cómo acceder a un crédito porque pues no tienen ingreso constante y ningún banco les quiere prestar, no tienen documentos, no tienen una casa como para decir, bueno, tengo algo que avalar mi préstamo, y él genera esto del microcrédito, ¿no? Pequeñas cantidades, hoy en día en Colombia lo vemos, bancos que dicen, bueno, si usted no tiene cuenta no se preocupe, lo puede hacer a través de su teléfono celular, en fin, todos estos temas que antiguamente nadie los pensaría. Sí, en esas clases sociales que supuestamente no tienen tanto ingreso, pues se encuentra una gran masa crítica y de ahí se logran oportunidades de negocio. Hay un caso famoso en Colombia que es el tema de hacer material de construcción para esos estratos sociales. No es un material muy bonito, les quitan ciertos lujos, pero están enfocados claramente al sector, al estrato 1 y 2. ¿Ya? Permite el acceso a una mejor calidad de vida, a un hogar más bonito, sin tener que incurrir en costos muy altos, y para las empresas significa copar un nicho del mercado que antes nadie lo veía. Entonces, estos paradigmas en sí han generado las nuevas oportunidades de negocio. Como les digo, es a veces complicado uno decir, bueno, ¿la basura es un negocio? Sí, hoy en día ya es claro que y hay muchas empresas que están haciendo mucho dinero a partir de la basura. La pobreza también, independiente de que exista una ONG tratando de ayudar a otros, han generado estas visiones. El tema, por ejemplo, de las nuevas energías, ¿ya? Y es una constante en Latinoamérica y en el caso de Colombia aún más. ¿Cómo deberíamos de generar la electricidad, las fuentes de energía, si tenemos tantos recursos? Es decir, ¿por qué seguimos dependiendo del agua? ¿Por qué no otras fuentes alternas? Todo esto que surge como respuesta a muchos años, inicialmente la meta, es una crítica que yo hago, la meta de las Naciones Unidas era que en el 2015 la pobreza tenía que ser cero. Cuando se dieron las mediciones se entendió que no se logró, que se habían equivocado en el enfoque, eran apenas, si mal no recuerdo, los iniciales eran 6 objetivos. Entonces, ese ensayo y error ayudó a entender, ¿no? El planeta necesita aún más temas así para poder que, sencillamente, y esto no es de ninguna película, esto no es de los Vengadores ni nada de esto, es sencillamente para entender que podamos subsistir como especie en el futuro. No es otra cosa. Si ustedes analizan estos parámetros, es decir, mire, en 200 años para poder que no nos estemos matando más de lo que ya nos estamos matando, pues necesitamos solucionar estos problemas. De aquí pues, digamos que este es el gran contexto que caracteriza ese tema global, ¿no? Primero, desde un punto de vista de los negocios, segundo, desde un punto de vista de la sociedad. ¿Qué tendencias tenemos claramente hoy para decir que es diferente a 20 años atrás? No sabemos en el futuro porque no tenemos claro qué problemas vienen.
lo que nos han enseñado los últimos 100 años en la historia económica es que por más que tratemos de hacer predicciones sobre hacia dónde va la economía del planeta, no hemos llegado a ser tan ciertos, ¿no? Cada vez tenemos problemas nuevos. Nadie esperaba que en 10 años los temas de religiones contrarias se convirtieran en una amenaza entre un lado del planeta y el otro. O sea, no entiendo su religión, entonces voy a su país y me inmolo, ¿ya? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted me invadió, ¿ya? Entonces, eso antes no se pensaba, hoy en día es una realidad y se tiene que vivir con eso. La primera tendencia es clara, hay un crecimiento del comercio. El tema de telecomunicaciones, el tema de transporte, pues lo ha favorecido, ¿ya? Uno de los más importantes y que constituye un problema para Latinoamérica es el crecimiento de la población. Y esto lo discutía con los estudiantes de la maestría. Sencillamente, y aquí pues soy un poco crudo, población significa consumidores, ¿ya? Si yo tengo mucha población, en teoría, si logro que esa población consuma, pues voy a tener un mercado gigante. Latinoamérica no tiene ya esos problemas de tasas de crecimiento de la población muy grandes. Digamos que seguimos teniendo problemas de sobrepoblación, pero no es tan grave. Colombia somos 48 millones, no cabemos, nos sentimos apretados, pero cuando trasladamos la visión, y ahí puntualmente India, Bangladesh, Pakistán, Sudeste Asiático y China, y hay que incluir a Rusia, sencillamente nosotros somos un porcentaje mínimo de la población global. ¿Qué quiero decir con ello? Estos países que se catalogan hoy en día, y no sé si ya lo han visto en sus clases, como los famosos, los 11 siguientes, Bangladesh, Vietnam, Pakistán, bueno, se me olvidan. Todos estos países, la única característica que tienen es su población. Crece de una forma, en la clase de la maestría un estudiante me dijo, crecen como conejos, se reproducen como conejos. Sí, básicamente es así. ¿Qué está haciendo esto? Número uno, si hay mucha población, pues también hay mucha oferta de mano de obra. O sea que los costos de producir en estos países es bajo. Que hace 30 años decíamos que en Latinoamérica su costo de mano de obra era bajo y por eso éramos un lugar atractivo para las multinacionales. Claramente ya no lo somos. Somos costosos y hay sectores donde producen más barato que nosotros. El segundo tema, y lo mencionaba, son consumidores. Cuando un país tiene 800 millones de habitantes, pues un país de 48 ya pasa a ser, pues, no es que no importe, pero pues deja de ser un poco atractivo, ¿no? Pues yo prefiero enfocarme en esa población porque donde el 10% o el 20% de esos 800 millones me consuma, pues ya tengo un gran mercado. Si a eso le sumamos que esos mercados tienen ciertas características, llamémoslo así, por ejemplo, que sus poblaciones no tienen gran nivel de recursos, pues también hacen mucho más fácil que yo cree mis ofertas. Es decir, no tengo que crear unos productos con mucha inversión, con mucha tecnología porque no me lo van a consumir. Entonces yo puedo ser mucho más ágil en producir o diseñar mis productos y servicios a ese tipo de producción. ¿De acuerdo? Un ejemplo es que en esos mercados nace la necesidad de carros, automóviles, que no requieren lujo. Se requiere simplemente el servicio de que me lleve a un lugar y me lleve y me traiga de un lugar a otro. Después, años después, encontramos esos mismos productos en el mercado colombiano. El mercado colombiano era dominado por marcas norteamericanas, en cuestión de automóviles. Hoy en día no lo es así. Bueno, siguen teniendo una presencia muy fuerte, pero si usted ve el parque automotor de Colombia, compañías de la India y la China han desplazado a otras. El mismo tema de las motos, ¿ya? Entonces, ¿qué está mostrando eso? Esas tendencias globales vienen y nos afectan a nosotros en nuestro mercado, queramos o no, ¿ya? Y a la vez nos brindan la oportunidad,
Como son las poblaciones que están creciendo, no sé si lo han visto en sus clases, el famoso BRIC, el bloque de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entendemos que este bloque es el que hoy en día está amenazando el status quo. ¿Por qué? Porque le está diciendo el globo, no tenemos que hacer las cosas como nos vienen diciendo 5 naciones hace más de 100 años. Hay otras naciones que podemos decir cómo desarrollarlos, ¿ya? Entonces ese comercio sur-sur es el que, digamos, rompe el esquema y nos brinda las oportunidades a nosotros. Es decir, nosotros nunca vamos a poder decirle al Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, queremos esta ley o esta norma. No tenemos la capacidad, ¿ya? Ahora, si este bloque económico grande, miren los tamaños de población, estamos hablando de Brasil, una población casi de 200, India, Rusia, o sea, en tamaño de población son suficientes. Aparte de ello, son los países que han generado tecnología. Antiguamente, o hasta hace unos años, la tecnología venía solo de los países del norte. Hoy en día estos países han dicho, no, tenemos tecnología propia. Brasil asustó hace 2 años cuando dijo, creamos un portaaviones. O sea, no es que vaya a entrar en guerra, es demostrar que tiene la tecnología para generar un equipo tan tecnificado como un portaaviones. ¿Ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Este esquema del sur-sur nos hace entender y nos rompe el paradigma de que teníamos que crear productos y servicios para mercados, llamémoslo así, de un nivel de estándares altos. El enfoque de nuestras flores y de nuestro café siempre fue Estados Unidos, cuando es San Valentín por las flores, y Europa por el consumo de café, ¿ya? Nunca hablábamos de vender, obviamente, nuestros vecinos tienen café, o sea que no le vamos a vender café, pero nunca hablábamos de que la estrategia de Colombia tenía que ser vender en la región, ¿ya? En Sudamérica o Centroamérica, que es las 2 cercanas que tenemos. Eso no se discutía. Hace unos 15 o 20 años, cuando se analizaba la composición del comercio exterior colombiano, si bien es cierto que Estados Unidos representaba un porcentaje muy alto, nos compraban flores y café, que son productos sin valor agregado, mientras que Venezuela nos compraba todo lo que era manufacturas. En términos reales, Venezuela era mejor socio para nosotros, no solamente por la distancia, sino por el tipo de compra, que el mismo Estados Unidos. Obviamente hoy en día ya pues eso no es así por los diferentes problemas. Si hablamos que la población y el comercio entre estos bloques es fuerte, y en la última reunión de estos países se notó, tanto Putin sobre todo era el que estaba jalonando, el hecho de decir no queremos más hacer las cosas como lo venía haciendo la tendencia anglosajona. Hay ciertos problemas que no hemos podido solucionar desde el punto de vista del sur-sur, y es que estos países, a pesar de que tienen crecimiento, desarrollo tecnológico y riqueza, a la vez no han podido resolver el problema de corrupción, ¿ya? O sea, el caso de Rusia es claro, hay un alto índice de corrupción. Si ven el tema de los deportes, un programa diseñado para tener doping abiertamente para ganarse unos Juegos Olímpicos, ¿ya? O sea, y lo dicen abierto, o sea, es público, estamos haciéndolo de una forma ilegal, pero no hay problema, ¿ya? Eso sería una de las tendencias que este bloque no ha podido solucionar. Si en verdad, número 1, van a ser una forma o un modelo de desarrollo alterno. 2, si se va a poder sostener en el tiempo. Porque hasta el momento entre ellos, y creo que son más de 17 años de negociación, no se ha podido consolidar esa relación, ¿no? O sea, no es un bloque que digamos ya, es dominante. Entendemos que es la tendencia, pero todavía no es el mayor. ¿Cuáles son? Cuando me refiero a esta evolución, ¿a qué llegamos? A los famosos nuevos paradigmas. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas para el negocio? O pues al menos, permítanme lo menciono desde mi visión, ¿no? Sería un paradigma donde los negocios tienen que ser sostenibles. No estoy diciendo cuántas maticas siembra la empresa en el tiempo libre con los trabajadores.
Sostenible tiene que ver con que financieramente perdure en el tiempo, que pueda generar buen empleo y a la vez, obviamente, no contamine, socialmente amigable con el entorno, no fomente la corrupción. ¿Ya? O sea, no me quedo solo en el tema verde, sino que hay que ir más allá. El planeta perdió esta guerra, la guerra contra el calentamiento global. O sea, ya es claro que, aunque algunos sectores dicen que no existe, que si es verdad o no, pues estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Cada día o al menos cada semana en las noticias, si usted ve, tragedias. Me refiero a desgracias por temas naturales. El tema de lo verde, ¿no? Y Mafalda aquí nos ayuda, me parece que me encanta este gráfico, porque sí, teníamos esa discusión. Vamos a producir, vamos a vender, y para eso están estudiando ustedes, ¿no? Si oímos todas estas carreras, generalmente les están diciendo hay que ser competitivos, hay que ir al mercado internacional, ustedes tienen que ser competitivos, tienen que hablar 3 idiomas, tienen que hacer esto siempre, ¿no? Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿A costa de qué? ¿Ya? La máquina del capitalismo a costa de pues, recursos naturales. ¿Ya? ¿A qué nos llevó eso? A este dilema hoy en día. A veces me gusta mejor utilizar que teorías, utilizo gráficas, porque esto es lo que es el contexto de los negocios. El desarrollo de nuevas propuestas hacia los mercados, hacia esas nuevas necesidades, hacia esas nuevas poblaciones, pero tratando de generar este balance, independiente de la religión o del sector donde se encuentre, no sé si lo ven bien, balancear ese crecimiento o esa riqueza con la conservación del planeta. ¿Claro? ¿Preguntas, dudas, quejas, cuestiones? Este es el contexto, pues, donde vamos a desarrollar todo lo que sean ideas de negocios, internacionalización, políticas para fomentar a las empresas, políticas para promover a los dueños de las empresas. ¿A qué nos lleva este contexto? Pues a tratar de entender un poco en qué consistirá ese proceso de internacionalización. ¿Ya? ¿En qué entendemos por internacionalización como tal? Para ello, si lo viéramos desde el punto de vista de las teorías, que siempre acuerden que hay que leer teoría, leer y leer. Desde el punto de vista teórico tenemos estas 3 grandes explicaciones. Algunos dicen que la internacionalización es un proceso. Otros dicen que es fruto de trabajar en redes. Es decir, cuando yo me conecto con mis amigos en otros países, mis familiares, puede ser que yo encuentre oportunidades de negocio. Decía el otro día que pues, casi hoy en día todo colombiano al menos tiene un familiar o conoce a alguien que se ha ido del país. Entonces ahí son las fuentes de oportunidades de negocio. Y la otra es la del emprendimiento internacional. Es decir, para aquellos que están visualizándose generar su empleo, generar su idea de negocio, simplemente ya no enfocados en Colombia, sino de una vez naciendo hacia el mercado o el contexto internacional. ¿Cómo lo entendemos? Lo primero, y los de negocios internacionales me imagino que ya están cansados de ver el famoso modelo Uppsala, consiste simplemente en la explicación, o los de logística, consiste en la explicación de que la internacionalización parte de algo que llaman cómo el empresario, cómo el emprendedor entiende la distancia que hay con los mercados. ¿Sí? Es decir, si a mí me hablan hoy en día aquí, si estamos aquí en este salón, obviamente Asia está lejos. Puede ser que yo diga, no, pues si voy a pensar en una oportunidad de negocio, pues no voy a ir a crear algo para Asia sencillamente por cultura, no la conozco, y el idioma sí que menos, no tengo tiempo para aprender un idioma, ninguno de los asiáticos, porque pues si me da dificultad entender los idiomas que son, o que al menos tienen el mismo alfabeto que mi idioma materno, pues mucho menos voy a entrar a aprender estos idiomas. La parte geográfica va
incurrir en un costo de movilizar productos o servicios. Todos estos aspectos hacen que como emprendedor o como gerente de una empresa yo piense, no, lo más seguro es que me interese empezar a exportar hacia los mercados cercanos. Es decir, y una vez haciendo un trabajo con una pequeña empresa, ellos la tenían muy clara. Ellos decían, nosotros vendemos velas. Nuestro mercado es Centroamérica por la sencilla razón de que son bastante católicos. Ellos tienen unas festividades tienen más festivos católicos que nosotros. Entonces su enfoque de exportación era en esos países. ¿Por qué? Católicos entendían cuándo era el día del santo o la celebración, segundo el mismo idioma. ¿Ya? Y geográficamente no estaba distante, Centroamérica. ¿Ya? Muy simple para empezar la internacionalización. ¿Esto a qué lleva? Esta es la famosa teoría, o la teoría de Uppsala. Lo que dice es que no solamente la distancia influye para que usted incida o decida, más bien, internacionalizarse o no, sino que escoja el modo de internacionalizarse. O sea, no es lo mismo que yo venda desde Bogotá un producto, o yo diga, no, es que quizás necesite un representante en ese mercado, y entonces yo escoja más bien contratar a alguien allá, o si tengo buen músculo financiero, no, yo abro la oficina allá. Muchas de las marcas colombianas que se conocen en el mundo, lo que han empezado es dándole a alguien, vea, distribúyame mi producto. Y una vez ese producto empieza a ser consumido, pues ya la empresa decide ir a, bueno, voy a localizar una tienda en X país o en X región. ¿Ya? Obviamente, siempre este modelo, y a pesar de que ha sido una de las teorías más fuertes en internacionalización, a su vez es la teoría más criticada, ¿no? Porque hace alusión a los términos de mercado. No siempre para mí va a ser atractivo querer venderle a mi vecino. Si lo aplicáramos desde el punto de vista teórico, hoy en día pues no es atractivo vender a Venezuela, porque no tienen cómo pagarnos. Así de sencillo. Entonces ahí comienzan ciertas discusiones con el modelo. Afortunadamente para mí, hace un año pude hablar con uno de los que lo escribió, y en la academia generamos conceptos y teorías para explicar la realidad. Esa es nuestra función, ¿cierto? Entonces alguien le decía, pero es que ese modelo no cumple con estos parámetros, y el señor se paró y dijo, lo que pasa es que en los años 70, cuando lo diseñamos, no teníamos otra cosa. Era la única forma que teníamos para describir la realidad. Como la realidad ha ido cambiando, telecomunicaciones, todo eso que mencionaba previamente, él dice, simplemente nuestro modelo se quedó obsoleto, pero no es nuestra culpa. Ustedes tienen que desarrollar, el señor contestó, ustedes tienen que desarrollar el nuevo modelo que explique esta realidad. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista teórico sí es muy válido, aunque ya puede estar un poco criticado, pero en términos de analizar mercados regionales, cuando hablo de región, por ejemplo, Sudamérica, no tanto el norte de Sudamérica, pero sí Mercosur, lo que ha mostrado es esto, ¿no? La fortaleza que en algún momento generaron los países cerca del Río de la Plata fue partiendo de esto, le vendo a mi vecino, le compro a mi vecino y nos fortalecemos. ¿En qué consiste en sí esa visión de la internacionalización, o cómo lo van a hacer los señores de la logística o los señores de los negocios internacionales? Ellos empiezan aquí. De vez en cuando vendo algo fuera del país, esporádico, ¿no? De vez en cuando lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo un departamento que se encargue de hacerlo. Sencillamente lo hago cada vez que puedo. Después voy a llegar a ser regular en esas ventas. Consolido mis clientes y comienzo a decir, bueno, cada tanto voy a vender, cada tanto voy a vender. Y eso es lo que permite consolidar ya mi empresa desde el punto de vista internacional. ¿Cuál es la idea? Que al final usted pueda llegar a producir este producto o a desarrollarlo en el mercado en el cual usted lo tiene como destino. Entonces ahí están las diferentes etapas y el por qué esto explica una realidad que en algunas industrias
es más fácil de aplicar. Este ejemplo, por ejemplo, esto siempre tomó como ejemplo una marca particular de automóviles, la Volvo. Así fue como la Volvo creció. De ahí el nombre, Uppsala. Provienen de una universidad. ¿Qué decían los suecos? Nosotros tenemos que empezar vendiéndole a los países cercanos, tomar esa experiencia y ahí sí avanzar hacia otros países más distantes, ¿ya? Hasta ya volverse globales. Digamos que el modelo en sí nos explica las realidades propias que tenemos en Colombia. Muchos empresarios han empezado a tener el caso de las marroquinerías con el tema de Ecuador, flores, café, otras industrias, manufacturas. Algunas experiencias colombianas sirvieron, por ejemplo, para exportar ciertos servicios esporádicamente o no, pero ciertos productos que servían para la caña de azúcar en el valle a los ingenios de Brasil, ¿ya? Dado que Brasil produce pues obviamente mucho más azúcar que nosotros. ¿En qué sentido, cómo lo podemos reflejar? Si estuviéramos aquí, es lo que estamos discutiendo, sencillamente nuestro mercado serían estos países. No sé si se alcanza a ver. Yo desde Colombia tendría que vender aquí. Este sería mi mercado natural que llaman aquí. ¿Ya? Obviamente entiendo que esta explicación raya con lo que uno ve tanto en administración como en negocios, porque ahí lo que nos están diciendo es que tenemos que irnos lejos, ¿no? Lo que pasa es que uno primero aprende a caminar antes de correr, ¿ya? Y muchas veces el hecho de que nosotros hemos querido acelerar este proceso de volver a Colombia un país netamente exportador y no tener en cuenta estos pequeños detalles de que se tiene que ganar experiencia para luego ir a las grandes ligas, es lo que ha hecho que algunos procesos se trunquen. No estoy hablando de las grandes multinacionales o que cuentan con respaldo del Estado, estoy hablando del emprendedor del común, quizás más del pequeño y mediano emprendedor que dice quiero ir afuera pero pues no lo hago, no sé cómo hacerlo. Uno de los mecanismos siempre ha sido pues, visitar las famosas ferias, la feria de negocios alrededor del mundo, ¿no? Voy al país y aún así me tocó el caso de ver gente en una feria, llegaban a la feria y no hablaban ni el idioma del país ni hablaban inglés. Entonces la pregunta es, ¿a qué llegaron? No, pues vamos a ver qué se agarra ahí en los pasillos, ¿no? O sea, eso hace parte de una improvisación que al final te cuesta. O sea, si usted quiere pagar el paseo, pues chévere, conoció otro país, visitó y lleva regalos para la familia. Pero desde el punto de vista estratégico, pues el costo es demasiado alto como para, o bueno, si se quiere dar esos lujos. Digamos que este modelo nos permitiría pensar que ustedes visionaran, ¿qué tal vender algo a Brasil? ¿Por qué no más al sur, Argentina? ¿No? Ah, que es que no hay poder adquisitivo en este momento en Sudamérica. Bueno, pues es cuestionable, ¿no? O Centroamérica en sí, el mismo Caribe, ¿no? ¿Cuál es la otra idea que se tiene para internacionalizarse? La network. Y en esta teoría, pues, es muy usada. Lo que hemos podido observar es que el tal tema de la network, que no tiene nada que ver cuántos amigos tengo en Facebook o en todas estas redes sociales, tiene que estar mediado, es cómo yo creo mi red y qué provecho saco de la red, ¿ya? Una de las cátedras que yo manejo es capital social y sé que es difícil, pero digamos que el enfoque de esta teoría es: si yo soy amigo de alguien, es porque ese alguien me va a dar algo, ¿ya? Eso es cuestionable, ¿no? Pero el trasfondo de este enfoque teórico tiene que ver con eso. Si yo estoy creando una red, llámese por medio de cómo la cree, el medio es muy menos, es porque esa red me va a brindar algo. Y en los temas de internacionalización, pues simplemente es información. ¿Qué es información? ¿Cómo se hacen los negocios? ¿Cómo yo planteo una reunión de trabajo con una cultura a la cual no conozco? ¿Ya? ¿Cómo se plantean precios, discusiones sobre precios o contratación y todo eso? Todo eso parte de estas redes. Y obviamente
de esas redes también nacen, mira, me di cuenta que está faltando algo en dicho mercado, que la gente está consumiendo esto en dicha parte. Entonces de ahí viene la información que usted va a explotar, que usted va a utilizar para generar esa propuesta de negocio. Al final, obviamente, tendríamos que preguntarnos, bueno, uno, ¿por qué se internacionaliza? ¿Ya? No solamente es porque existen las teorías que lo explican. Por fin entré en calor. Este friecito me tenía ya extraño este frío. No es porque existan estas teorías que le dicen a ustedes que se tiene que internacionalizar, es cool to be in other country. No es solamente eso. Hay empresas que lo tienen que hacer simplemente por unas condiciones de localidad. Una puede ser que el producto va a ser mejor apreciado en otro contexto. ¿Ya? Tomo, por ejemplo, creo que un estudiante con una mochila ahora, no sé. Hace unos años la mochila, cuando yo estaba en la universidad, que fue hace tiempo, la mochila no representaba nada. La mochilita, no el término mochilero, ese no. La mochila ahí, unos cuadernos ahí. Algunas veces representaba que era revolucionario, que te gustaba tirar piedra, otras veces... Pero la mayoría de las veces era simplemente tener una mochila. Para mí era la mochila. Y esto del sol, este sombrero nuestro, el sombrero volteado, ¿no? Yo me crié en la casa, todo el mundo tenía sombrero volteado, no valían nada, o sea, era algo artesanal. Lo conseguías en cualquier parte, algún familiar iba a la costa, te lo traía ya. Hoy en día, gracias no sé a qué, esos artículos que para mi infancia eran los veía toda hora, tomaron un precio impresionante, ¿no? Ya, el otro estuve en una conferencia en Montería y cuando vi el precio del famoso sombrero volteado, yo le decía, pero venga, esto en la casa siempre había alguno por ahí tirado, eso no, ¿qué pasó? Me dijo, no es el mismo sombrero que siempre se ha hecho. Pero pues descubrieron que la gente les gustaba, llegó el turista, pues comenzamos a entender unas pocas ideas de mercadeo y ya, el mismo producto ahora es artesanal, hecho a mano, un costo alto, incluso para nosotros como colombianos, ¿no? No lo podemos adquirir a un precio bajo. ¿Por qué llegó a esto? Porque son las condiciones del mercado las que me están indicando qué debo hacer, si debo enfocarme en el consumidor local o si en el consumidor internacional. En algunas empresas pasa al contrario, se satura. Se satura el mercado, perdón. Me dieron la oportunidad de trabajar en un proyecto que era una empresa alemana buscando consumidores de paneles solares. Entonces mi primera pregunta, ¿por qué no siguen vendiendo aquí en Alemania? No, porque ya cubrimos todo el país. Todas las grandes superficies, todo donde se podía colocar un panel, ya lo colocamos. Entonces yo les decía, o sea que cuando ustedes dicen que quieren ir a África o a Latinoamérica a ayudar con crear nuevas fuentes de energía, no es ningún tema sostenible. Decían, claro, no es un tema sostenible. Es simplemente que ya no tenemos quien nos compre domésticamente. Queremos ir a otros países para poder tener mercado, ampliar mi mercado. Se me saturó el mercado local, lo voy a vender. Eso le montaje el discurso, pues quiero ayudar al planeta, que tenga una mejor calidad de producción de la energía, etcétera, etcétera. Pero pues el trasfondo es, se me acabó el mercado doméstico, tengo que irme. El surgimiento, y lo decía ahora con por ejemplo, cuando Tata, que es el nombre de estos carros de la India, decide crear este producto para su propio país, ¿no? Un vehículo, no hay aire acondicionado, o sea, si ustedes lo han visto, se han montado en ellos, el motor suena, en fin, básico. La palabra ahí es básico, o sea, es un producto sin nada de luces. Tiene luces porque pues obviamente en la noche se necesitan luces, pero si pudieran quitárselas, se las quitan. Básico, pero resulta que ese mercado, que es un nicho del mercado emergente, que tiene unas características que es, no tengo poder adquisitivo, pero necesito consumir. ¿Ya? Como necesito consumir, mi poder adquisitivo no es alto, me interesa más el servicio
que los valores agregados. No me venda el carro bonito, con la historia de 100 años de producción, no. Véndame algo que me lleve como los picapiedras, no sé si los conocieron, y me traiga. ¿Ya? El carro de los picapiedras. Ah, pero resulta que esas características de mercado de la India se encuentran en Colombia. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a una plaza de mercado, usted encuentra que la gente está haciendo esto que antiguamente era muy común: le llevo el mercado, traigo materiales en este tipo de carros. Y en ciertas zonas rurales están yendo, por ejemplo, cuando visité a mi familia en Cali, hay un pueblo cercano, el transporte público es terrible, entonces yo cojo el famoso Pirata, y el Pirata es un carrito de estos, sin lujos ni nada, el señor está trabajando con él. Me lleva y me trae, ¿no? El concepto. Claro, cuando Tata lo desarrolla por su población india. Ah, pero es que esa misma, obviamente no es el mismo concepto cultural ni nada, pero las características de consumo sí son las mismas. Llámese Colombia, llámese Pakistán, llámese Vietnam. Y usted encuentra el mismo carro en estos diferentes mercados. ¿Ya? Y Tata hoy en día es una, ¿cómo lo podríamos llamar? Una de las grandes multinacionales que ha llegado a ser tan agresiva que ha comprado empresas en Europa, que es el otro resultado del bloque de los BRICS. Ya no solamente estamos sur-sur, sino que se han llegado a comprar. Otra de las características que encuentro hoy, que es en el tema de la ropa, hay una marca que creo que ya llegó a Colombia, la Primark. Pues en términos generales, encontrar una camisa de 1 euro, 2 euros, o sea, mal contado 6.000 pesos. Uno pensaría, bueno, en ciertas poblaciones se necesita, países emergentes, ¿no? Población grande, bajo poder adquisitivo, necesito una camisa, tengo 2 euros para comprarla. Ahí está la camisa. Lo más interesante de este fenómeno Primark es que en las sociedades de alto consumo, o las que llamamos desarrolladas, norte de Europa, los Estados Unidos, en estos países también existe una población no muy grande, pero que también tiene poder adquisitivo bajo. Es decir, por ejemplo, ciertos estados han generado, o ciertos países han podido generar el ideal de la economía, que es el estado de bienestar, es decir, gente puede vivir del estado, ¿no? Eternamente, en ciertos países. Pues cuando usted vive del estado, pues el estado le da un salario para que usted viva mínimamente. Es un salario mínimo, pero requiere vivir mínimamente, no va a comprar nada de lujo, no va a consumir cuantas veces quiera, ¿no? Está calculado, ¿no? ¿Cuánto necesita usted en kilocalorías para vivir? Ah, que necesita agua, que necesita cerveza, todo eso se calcula y este es su salario. Obviamente esa población no es tan pequeña en ciertos países, estoy hablando de Alemania, los países Finlandia, Noruega, Suecia, todos estos países tienen este modelo. Esas poblaciones consumen esos mercados. Yo no puedo ir, bueno, el Primark está en Alemania, no hay día que no esté, siempre está lleno, con filas. Son filas. No solamente están los nacionales comprando. Ah, estos países han tenido un problema de migración en los últimos años y esa migración es una mano de obra que no tiene un salario muy alto y necesita consumir en ese tipo de ropa, ¿no? Entonces fíjense que esos nuevos mercados representan el tema de globalización, ya desde un punto de vista de oportunidad. Obviamente, ahí están los de logística. Esto ha sido posible por el tema de la logística, de las comunicaciones, y la pregunta sería, ¿cómo se identifican esas nuevas oportunidades? ¿Cómo y quién? Serían últimas, ¿no? Que es una de las discusiones centrales, que lo abordamos más tarde. Bueno, aquí hay algunos parámetros de por qué internacionalizarse es bueno. Obviamente ganancias, no es lo mismo cuando usted vende su producto que costó en pesos y recibe el precio en una moneda con mayor valor adquisitivo, llámese dólar o euro. Ese sería lo ideal para nosotros, ¿no? Ganancias. Economías de escala, pues tengo que producir más, voy a tratar al menos de abaratar mis costos de producción, y cuando yo tengo que ir a un mercado diferente al nacional,
Impabritablemente hay que hacer innovación. Llámese en procesos, en productos. Y cuando hago la distinción, es que yo no necesariamente tengo que ir con el último producto al mercado. O sea, esa es la idea de la innovación, que sea el wow, ¿no? Es totalmente nuevo y nos cambió la mentalidad. No. Yo lo que puedo hacer también es innovar en los procesos que tengo internamente en la empresa para abaratar los costos. Y este mismo producto, que no tiene muchas cosas nuevas, me sale más barato su producción y puedo competir. Obviamente, invertir para ir hacia afuera es bastante alto. La producción implica más, los precios internacionales y las diferencias culturales. Siguen siendo, a pesar de que uno los tiene en cuenta toda hora, cuando diseña hace estudios de mercado y se le dice a la empresa, mire, este mercado es complicado por esto y esto, usted tiene que entregar su producto así, tiene que mandar la información de esta forma, la factura tiene que venir así. Todos estos temitas culturales al final vuelven y afectan, o al menos te hacen incurrir en tiempo y costos, ¿ya? Porque al menos tienes que contratar a alguien más que te ayude con esto, etc. Los precios internacionales, bueno, en términos generales en los últimos años hemos tenido relativa estabilidad, a diferencia de pues, algunas catástrofes. Y bueno, mientras cierto presidente loco no le dé por decir que le va a tirar bombas nucleares a otro, digamos que los precios se van a mantener un poco estables, ¿no? Y algunos atentados terroristas que ocurren en ciertos momentos, pero digamos que los precios se han mantenido estables. Pero siempre vamos a atender esa amenaza, ¿no? De que haya un cambio político brusco o una situación natural. Eso es lo que mencionaba antes. Ese proceso llega en un momento dado a tener una serie de barreras. Ya mencionaban algo del tema político para nosotros, pero los mercados en sí, las relaciones comerciales en sí, tienen sus riesgos, ¿no? Tengan cuidado porque a veces uno por la premura de establecer una relación comercial se olvida de mirar, o bien de mirar la letra pequeña de los contratos internacionales, o bien de escribir algo en esa letra pequeña. No solamente es que nos lo exijan a nosotros, sino que nosotros también lo exijamos, ¿no? En términos de cumplimiento, pasa muy a menudo, es que no había ninguna cláusula que dijera que yo podía salirme del negocio cuando yo quisiera. Ay, pero es que yo lo vi con que tenía cara de buena gente y que usted era tan amable y todo eso. Sí, pero no tengo plata, ¿no? ¿Ya? En temas de comercio, eso sigue siendo un tema delicado a manejar, ¿no? ¿A qué nos lleva todo esto pues de internacionalización? Que al final ustedes van a tener que tomar estas decisiones. ¿Cómo? En dos grandes áreas. ¿Van a ser globales o van a ser locales? ¿Ya? Algunos hablan, no, yo prefiero ser local, es la combinación. Aquí el famoso local. ¿Qué implica esto? La decisión en términos generales podría ser simple. Si me voy al término global, costos de producción y complejidad, ¿no? Distancias, transporte, cultura, Si me voy al término local, estoy trabajando en mi región y posiblemente pueda responder más fácil a ese mercado. O sea, si alguien tiene una queja de mi producto, pues lo puedo hacer, a pesar de que hoy en día los vuelos entre Europa, Colombia, pues son frecuentes, a menos que haya un paro de sindicato por ahí. Pero pues digamos que la distribución está siempre ahí asegurada y bueno, digamos que estas empresas que transportan, las de logística, no tienen este tipo de paros o de sindicatos, no es tan frecuente verlo ahí. Digamos que eso ya hoy en día no es tan grande, pero definitivamente si mi vecino me dice es que tengo problemas con el producto o necesito el repuesto, pues puede ser que en mi región en 4 horas el producto va a estar allá. ¿De acuerdo? Estos serían pues a gran modo los temas de definir la internacionalización, el contexto global y todo eso. Ahora bien, ¿quién es la persona que lo hace? Normalmente la persona, todavía no le hemos dado nombre a la persona, tiene estas características un poco, ¿no?
serían personas con visión. O sea, yo esperaría que los estudiantes que están acá hoy presentes digan, sí, ese soy yo, tengo liderazgo, para eso estudio temas de gerencia, mi perfil ya es internacional porque he salido tantas veces del país, porque conozco esto, porque manejo tantos idiomas, etc. Sin embargo, ustedes conjugan esto, que es la otra teoría que todos conocen, y siempre hago la broma de que en Colombia quien estudia en el área de la administración de empresa o de negocios tiene que ver con el famoso diamante del señor Porter. La interacción entre sus diferentes componentes, los factores, las condiciones del país, la empresa, los proveedores, el gobierno, todo esto es lo que va a hacer que esta persona con ciertas características pueda utilizar esas oportunidades, ¿no? Ahora, si bien esta persona va a tomar la decisión de ser local, global, deberá entender el contexto en que el negocio se tendrá que desarrollar. O sea, tenemos lo global, local, ¿por qué? ¿Qué parámetros hay? Ahora, ¿cómo yo entro en esa dinámica? Hasta ahora lo que hemos encontrado y nos ha servido mucho es las famosas cadenas de valor. ¿Qué son las cadenas de valor? Pues el hecho de que yo, para producir cualquier componente, si lo reviso o lo desarmo, voy a encontrar que sus partes provienen de diferentes lugares, ¿no? Eso es la cadena de valor, más o menos articular diferentes etapas de la producción de un producto, desde su diseño, confección, producción, hasta que lo entrego al consumidor final, y hasta que esa persona lo consume y lo deposita o lo rechaza. En este caso particular, esto es lo que hemos investigado para el caso de Colombia. Este es, por ejemplo, digamos que después de varios años de escritura se llega a una figura de estas, donde están las oportunidades nuestras. ¿Cuáles son las cadenas de valor que nosotros podemos contar? No estoy diciendo que las otras no nos interesen. Estas cadenas de valor, en el caso nuestro, ¿cuál es nuestra abundancia? Materias primas. Eso es lo que tenemos nosotros en el país, recursos naturales. Se entendería que nuestras oportunidades, bueno, aquí tenemos pues la cadena de valor, la genérica, ¿no? Una cadena de valor, ahora los ejemplos cambian, pero un genérico es esto: materia prima, lo proceso, lo distribuyo, se lo entrego al vendedor al detalle, ¿ya? Para nosotros, como país, nuestras oportunidades hoy en día están en que podamos crear las industrias que soportan cada una de estas etapas, ¿ya? Más o menos, Colombia funciona que con nuestras materias primas llegamos a esta etapa. Lo demás lo hacemos afuera del país, ¿ya? La idea sería que estas etapas las pudiéramos hacer localmente, o sea, las hiciéramos dentro del país. O sea, que no vendamos más el ejemplo tradicional del grano de café. Vendamos el famoso, lo que consumo hoy en día, este pot, las cápsulas estas. Hagámoslas nosotros, no vendamos el café para que otro lo haga, ¿ya? La diferencia entre lo que vale el kilo de café con lo que vale un solo pot de estos es inmensa, ¿no? Ahí está la ganancia. Entonces la idea es que estos sectores van a generar estas nuevas empresas, ¿ya? Es decir, que ustedes pensar, bueno, sí, yo conozco un sector, ese sector necesita determinado servicio, yo lo voy a proveer, ya, localmente. Que esta persona que está aquí con los cultivos, llámese, no tenga que decir, uy, ahora dónde traigo al experto, tengo que importarlo, encarezco el costo de la producción. Estos son los ejemplos. Hoy en día todos usamos estos bichos, smartphone o computadores. Sus partes vienen de diferentes lugares. Típica composición de un computador, ¿ya? El diseño puede estar acá en Silicon Valley, el chip puede estar en Centroamérica, el teclado viene de Malasia, en fin, esto es un computador, la cadena de valor actual. La de la Mercedes-Benz con sus componentes, diferentes componentes, la lástima
La pintura no es muy grande, pero bueno, si ustedes la pueden ver en detalle cuando la tengan en la mano. Cada componente del auto viene de un proveedor diferente en el mundo. Obviamente hay que coordinar calidad, hay que coordinar tiempos y entrega y demás, pero este es en sí lo que diríamos. ¿Por qué no pensar que un producto nuestro colombiano, diferentes partes del mismo sean hechas localmente? Eso pues nos haría incrementar mucho la competitividad del país. Obviamente hay que coordinar proveedores y ahí es donde a veces, por ejemplo, cuando uno visita las plantas de estas grandes marcas de automóvil, los proveedores están ahí en el patio de la edificación. Aquí están la línea de producción del automóvil y allá afuera está el proveedor. Y lo más seguro es que tenga una autopista o una línea ferroviaria directa al puerto. ¿Ya? O sea, cuando usted coge una carretera, llámese la ciudad que sea, y tiene que pasar una hora de trancón, ya no hay competitividad. O si el puerto más cercano está en cierta parte del país y si hay un derrumbe, se cerró la comunicación con el puerto, no hay competitividad. O sea, no solamente es tener las empresas, sí, tengo la idea, pero competitividad también implica toda esta combinación de factores. Este es un caso de una amiga chilena. Ella estudió el tema del salmón en Chile, o sea, estos criaderos de salmón. Nosotros acá tenemos también salmón, pero no mucho, tenemos tilapia y otros peces. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, de este sector, que es lo que tenemos, y es un salmón muy bueno, además porque Chile, ustedes lo ven en el mapa, ellos están lejos de todo el mundo. Ellos quedan a... Por eso es que es el país con mayor tratado de comercio del planeta. No es porque sean muy ágiles en negocios internacionales, porque tienen que conectarse, porque están lejos. ¿Qué dicen ellos? Lo mismo han tratado de hacer con el cobre. Tenemos los pescados, creamos estos procesos alternos, piscicultura, criadero, todo el procesamiento hasta llegar a producir y hoy en día exportadores de salmón. En Europa se consume más salmón chileno que de Finlandia o de Noruega, que es el mercado que está cerca, sale más costoso el otro. ¿Se puede? Sí se puede. O sea, se centran políticas de gobierno. ¿Qué características tuvieron ellos? Una fuerte presencia de capital humano, universidades trabajando alrededor de ese sector, facultades de ingeniería, pero facultades de, llámese así, el gran bloque de administración y negocios, para poder decir, bueno, este sector se va, tiene que ser de talla mundial. Este caso, por ejemplo, es de cadena de valor, ustedes lo conocen mejor que yo, bueno, de pronto ustedes son más de otros tipos de aplicaciones. Para nosotros los de cierta edad está lo wow, ¿no? Eso fue el deslumbre y somos fieles a ella. ¿A qué me refiero con el ejemplo del Skype? Que ellos también tienen que interconectar diferentes actores para poder prestar su servicio. Hoy en día yo no lo podría usar si no tengo tarjeta de crédito y si no tengo, por ejemplo, el tema de audífonos. Y mi mercado, desde el punto de vista de este servicio, que es de telecomunicación, mi mercado simplemente es el planeta. ¿Quién no usa esto hoy en día? Cualquier cultura lo tiene. Entonces fíjese que el tema de globalización e internacionalización van tanto de la mano que en un momento dado algo que surgió para una comunicación interna de empresa terminó siendo a nivel nacional y luego se convirtió en algo que todo el mundo lo usa. No se entiende ni el nombre ni nada, pero lo usamos. Bueno, a donde quiero llegar, ya como para cerrar, es a esto. Todo este andamiaje tiene que ser explotado, lo que venía diciendo, ¿quién va a hacer esto? Entonces tenemos a la persona, llámese gerente o emprendedor. No voy a hacer grandes diferencias ahora entre los dos, simplemente es esa persona que tiene la visión global, tiene esas características, yo puedo gerenciar esto y lo voy a intentar, ¿no? ¿Qué tiene que combinar? Pues diferentes contextos, recursos, sin recursos es difícil, la misma industria lo permite. Este personaje muchas veces con lo que cuenta es con esto. Experiencia, y cuando no se tiene experiencia se tiene conocimiento.
O sea que básicamente ustedes lo que están haciendo ahora es acumulando, en este ejemplo los veo muy jóvenes, están acumulando el conocimiento. Ya viene el proceso de experiencia, o si algunos ya lo tienen, o lo pueden, la experiencia también la pueden tomar prestada ¿de quién? De la familia. Algunos procesos se hacen así. Obviamente, las estrategias, pues tendrá que enfocarse en el producto, en su network y en la forma en que van a hacer esa idea que va fuera del mercado. ¿Qué encontramos hoy en particular en esta generación en Colombia? Que ya tenemos muchos retornados, es decir, gente que salió del país a trabajar por diferentes circunstancias y está regresando. Nos están brindando información, ¿verdad? Porque ellos vivieron y estuvieron permeados de esa otra cultura. Entonces nos dicen, ah, por aquí puede ser, ¿verdad? ¿Qué encontramos dentro de toda esa gama de retornados? También hay una gama, pues no es que sean unos más que otros, pero una gama, muchos salieron a estudiar, es decir, es un perfil un poco académico o un poco alto, y ese tipo de personas son los que han generado también muchos emprendimientos. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el otro país, en términos de estudio, pues pasas 3, 5, 7, 10 años, pues toma muchas cosas de esa cultura y al menos puede negociar. Sobre todo que rompe ciertos temas de idioma y del tema de hacer negocios, que es bastante, o es fundamental en esto, es crítico. Este tipo de emprendedores hoy en día es el que muchas veces me encuentro en ciertas reuniones. Ya retorné al país, ahora necesito conectarme con el país para poder saber qué emprender. Ahora ellos tienen la información, tienen las ganas, dónde, el por qué, la oportunidad, y los que les está faltando es como la otra contraparte. ¿Quién los lleva allá? En esta etapa, pues, vamos a encontrar la famosa forma de internacionalización de los negocios, de cómo se descubre o se explota esa oportunidad. ¿Ya? Digamos que este es otro de los resultados nuestros. Nosotros entendemos que nosotros como seres humanos tenemos una cajita aquí donde desarrollamos las ideas. Es decir, cuando ustedes están aquí con frío, sueño, hambre a las 10 de la mañana, ustedes están procesando una serie de conocimientos que más tarde ustedes van a decir, todo eso que ese día recibí lo voy a crear, lo voy a articular con otra serie de circunstancias con las que cuento para poder llegar a ofertar algo. Digamos que esa cajita, nosotros la llamamos que es el proceso de identificación de la oportunidad. ¿Ya? Y hemos dicho que cuenta en sí con una serie de etapas, como si usted está alerta, es decir, que cuando usted se reúne con sus amigos, en vez de estar hablando de, uy, allá, aquello, la rumba y esto, está hablando, ¿qué ha salido? ¿Cómo están los negocios de la familia y todo eso? Como buscando esa información, bueno, ¿qué voy a hacer, no? ¿Dónde va a generar mi ingreso? Constantemente buscando y evaluando esa información. ¿Alguien me dijo algo? No, eso no puede ser. Ese iba a ser. Aquí sí veo la oportunidad o no. Y finalmente, construir. Sé que mis compañeros de pupitre, por ejemplo, están necesitando algo. Posiblemente yo pueda ofertarle. Ese fue, por ejemplo, mi primer emprendimiento. Fue cuando yo estudiaba en la noche y todas mis compañeras de clase eran niñas que trabajaban en empresa. O sea, que todos los días llegaban de trabajar y yo les notaba que siempre andaban con sus bolsos, pues, y demás. Pues el día que tuve la oportunidad me fui a Ecuador. Pues yo estudiaba negocios internacionales, se suponía que tenía que aplicar algo. Y de Ecuador comencé a importar. Bueno, porque hay un área de Ecuador que el cuero, toda la marroquinería es muy barata, aún más barata en ese momento, era más barato que venir a Bogotá o algo. Pero comencé a comprar ahí y a vendérsela a mis compañeras de salón. ¿Ya? No descubrí nada, simplemente que mis compañeras pues siempre andaban en el tema del bolso y se vendió bien, ¿no? Eso dio para pagar parte del semestre y los buses, como decíamos en esa época. Entonces, ese tipo de cosas es las que ustedes tienen hoy en día a la mano. ¿Dónde? Lo que yo les digo, las redes. No cuántos amigos tengo en Facebook, pero ¿qué uso de esos amigos? ¿Qué me entregan ellos? Eso es lo que permite
que algunos llamen a eso o a ese tipo de iniciativa el famoso emprendimiento internacional, que ya a este momento creo que se olvidaron que empezamos con internacionalización, la teoría del proceso Uppsala, la network, y ahora la que finalmente implica que sea exitoso o no esa nueva idea. ¿En qué? En que se ha comprobado que en contraste contra Uppsala, yo no tengo que ir paso a paso madurando durante 20 años para luego decir, ahora sí exporto y ahora sí me internacionalizo. ¿Ya? Existen casos de personas que han dicho, no, mi negocio no está en Colombia, mi negocio es traer, importar o exportar a Europa. ¿Por qué? Porque he utilizado las famosas diásporas. Estudiaron afuera, volvieron al país, yo tengo el contacto allá, envío, exporto o importo. ¿Ya? Ese es el tema. Esos señores han empezado esas empresas, las han hecho nacer y de una vez nacieron internacionales. Ese es el concepto del Board Global. Sencillamente que la empresa, algunos dicen que son aquellas empresas que en su momento de fundación, hasta máximo 2 años, logran salir al exterior. O sea que el periodo para llamarse Board Global es 2 años. 2 años. Algunos nacen de una vez, otros se toman 6 meses o algo, pero más o menos lo que tenemos. Es una idea que sirve mucho para las pymes, porque a nivel de pymes la toma de decisiones es mucho más ágil que una gran empresa. O sea, soy yo, quiero exportar, quiero importar, tomo la decisión y lo hago. ¿Qué ocurre? Que a veces al interior de las empresas también se puede hacer eso. O sea, me encargan de un área. Algunos de mis casos es que me han dicho, bueno, usted, su labor es generar cooperación con otras instituciones a nivel internacional. No, pero es que, no, esta es su labor, entonces usted ya, de partida, usted lo tiene que hacer entre diferentes países. Ya a usted le toca hacer eso. Entonces, eso es lo que también se observa en estas características. Aquí, obviamente, ustedes van a necesitar diferentes elementos, pero vuelve, y fundamental es ese, el alerta, ¿no? Cuestionable, pero pues yo pienso que alguien que no esté alerta pues nunca va a descubrir una oportunidad, ¿no? O sea, me reúno, rumbeo y todo, y pues pasa carros, carretas, decían mis abuelos, y no descubro, no veo. A eso es que se quiere decir con el alerta, estar informado, no de solamente las noticias, sino de qué se está demandando, qué se está consumiendo, qué están consumiendo mis padres, o sea, mis colegas de salón. Somos una generación, así, el tema eso de millennial, antes lo llamaban los graduados. Cada generación tiene su nombre, su clasificación, ¿no? Yo no creo mucho en eso, porque en últimas, cuando usted va a ver un negocio, usted no está mirando si le compran o le venden. Usted tiene la característica, obviamente, para comunicarme con usted necesito utilizar ciertos medios que no utilizaría con una generación mayor que yo. Pero, de todas formas, es la alerta que ustedes tienen y el entendimiento que ustedes tienen a su vez de su entorno, lo que les permite generar esto. La estrategia, pues dependerá de esos recursos con que usted cuente. Si usted tiene bastantes amigos, si tiene amigos que conocen el tema, si tiene amigos con conocimientos específicos, pues digamos que su estrategia va a ser más fácil de desarrollar. Hay un caso, que es el caso donde yo me encuentro. Yo estoy en la Universidad de Leipzig, esta es una ciudad, creo con 500.000 habitantes, y se llama ciudad universitaria porque la mayoría son estudiantes de la universidad. Coloca creo que 30.000 personas de la población de la sola ciudad, entonces la ciudad se mueve por la universidad. Y esta zona fue la que se conoció que estuvo bajo la división después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la cortina de hierro, quedó bajo el dominio comunista. Entonces es una región donde la gente no tuvo como esa oportunidad de ver al mundo durante unos 60 años. Todo era restringido, el caso de Cuba, ¿no? También, que apenas ahorita pues, se está abriendo. Cuando usted crece con esas tendencias, usted tiene una aversión a la internacional. Usted no, comenzando que no acepta extranjeros, no me interesa aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque usted está encerrado. Un poco pasó en Colombia, digamos, durante ciertas políticas del 70 y el 80, ¿no? Creíamos que si nos encerrábamos, crecíamos. Se suponía que lo teníamos que hacer
pero también lo utilizamos para otros errores y por eso no crecimos tanto. Esa población lo que ha descubierto hoy en día es que se encuentra atrás. O sea, me quedé por fuera de toda una dinámica. Después de tantos años salgo al mundo, uy, la gente anda en otra onda. ¿Ya? Eso es algo muy peligroso porque puede pasar hoy en día, a pesar de que tenemos tantos medios de información, puede seguir ocurriendo, ¿no? Me concentro solo en unas ciertas tendencias y pierdo esa vocación de mirar el globo. ¿Qué arrojó esto? Que estas personas hoy en día, cuando la competencia les llegó a la región, se encuentren cómo compiten, cómo salgo. Hay gente que muchas veces me hablan, los que quedaron bajo ese sistema, y me dicen, bueno, también era un problema de orgullo, creemos que todo el mundo conoce a Colombia, ¿no? Y me he encontrado con mucha gente que me dice, ¿y dónde queda Colombia? Yo les digo siempre, ¿café? No, nosotros tomamos café de Brasil o de Vietnam. Ah, no conocen el café de Colombia, no. Entonces toca entrar a explicarle, o sea, es total aislamiento, ¿no? Todas estas poblaciones hoy en día son las que se encuentran siendo fuentes de oportunidad de una u otra forma. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a ver en Sudamérica? Yo pienso que en los próximos años, internamente en Colombia también. ¿Por qué en Colombia? Colombia, se quiera reconocer o no, es una opinión que yo tengo, ha sido dividida en dos países. Los que crecimos en las grandes ciudades colombianas, o sea, tenemos comunicación, conocemos qué está pasando más o menos alrededor del mundo, y esa otra Colombia que es la que estuvo tantos años bajo un conflicto, y su cosmovisión es diferente, ¿no? O sea, el Estado no existía. El Estado era un señor con un camuflado y un arma, y que regía las normas del pueblo o de la región entera, ¿no? Hoy en día tuve la oportunidad con una niña que hace el máster allá en Alemania y me dijo, que ella quiere aplicar esto en su región. Le digo, bueno, ¿dónde sos? Paquetá. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacer el trabajo de campo? Porque es mi preocupación, cuando vaya allá. No, pues, al final la conclusión fue esta, mira, nos vamos a buscar la persona que es amiga o que es conocida en esos pequeños caseríos para poder que nos dejen entrar y no nos vayan a secuestrar, obviamente, no nos dejen haciendo paseo ecoturístico, ¿no? Entonces nos tocó hacer eso. Ella dijo, bueno, ya encontré la persona que me va a llevar, me va a comunicar y para que la gente me hable abiertamente. Si no es su trabajo de investigación, no se va a poder desarrollar, ¿no? Porque sencillamente a ella la ven, ella es de aquí, pero ella vivió toda su vida en Bogotá, ella no pertenece a la región. Son cosas que uno dice, no, eso no puede darse en mi país, sí se da. Me pasó con otra estudiante del Ecuador, ella quiso hacer el trabajo con los indígenas y se le olvidó el pequeño tema que el indígena ve a los demás como el hombre blanco que vuelve a hacer lo que hizo en la colonia, pero no podía hacer su trabajo, era ecoturismo, ese sí era en ecoturismo real. Y para entender esos modelos de ecoturismo y cómo desarrollar turismo comunitario, que es un modelo de negocio, a ella le tocó llevar a alguien que lo conocía a todas las comunidades indígenas y que esa persona que le dijo, mire, por favor, háblenle y contéstenle. Cuando ella pregunta, le contesten. Esos temas es lo que yo digo que vamos a estar viviendo en los próximos años dentro del país. Nos quiera o no, nos guste o no, es tomar toda esa población excluida o alejada, integrarla y ahora sí, qué oportunidades hay en esas regiones que no conocíamos. ¿Ya? Porque realmente hay grandes territorios que nunca se podía ir. Yo llegué a ir a hacer un trabajo con el tema de la caña de azúcar y llegué solo hasta una parte porque ahí para allá no se podía entrar. Sencillamente, no se podía entrar, era muy bonito todo, pero no se podía entrar porque pertenecía a cierto grupo. Entonces hasta ahí llegaba el trabajo investigativo. ¿Ya? Eso mismo que pasa en esos países, o que pasó en esos países, considero que van a ser las oportunidades nuestras ahora. ¿Y cómo vamos a subsanar que esa población que estaba, o que está todavía algo rezagada, pues la conexión va a ser a través de negocios? Ellos tienen su producción, mayor de los casos son agrícolas. Ahora lo que necesitan ellos es experto
vecinos que están acá sentados, que les diga cómo hacerlo o cómo lo hacemos en conjunto. Y yo llevo eso que alguien quiere afuera porque tenemos muchos productos con ciertas características que son apetecidos en cierto tipo de mercados. Por ejemplo, todo el auge del mercado bio para Colombia es una oportunidad porque pues, nuestros productos son bonitos, son naturales y lo bio está de moda y la gente paga por eso. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de entrar a la tendencia global, de internacionalizar las empresas, ¿será posible o entendible? Siempre y cuando exista el ser humano que lo haga. De resto será una teoría más que queda como siempre en los libros. En última, la persona que lo hace es esta persona con esa visión, ¿no? Que logra conjugar los diferentes recursos, momentos, actividades y lo conjuga a través de una oferta. ¿Cuál es la oferta? Un negocio, un producto, un servicio, teniendo en cuenta las características del mercado. Yo pararía ahí, no tendría más slides, pero podríamos, no sé, me gustaría escuchar opiniones de los que están presentes, que no se han dormido. Pero sí, no, podríamos entrar en un tema de discusión, si tienen alguna pregunta o aporte, ¿no? De todas formas es una forma de mostrar o de abordar la teoría y algunas veces me gusta escuchar cómo se observa o cómo lo ven ustedes, ¿no? De todas formas esta es una interpretación de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Listo? Muchas gracias de todas formas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Entendible o no? Sí. Bueno, muchas gracias.